Muy bien, entonces damos inicio a la presentación de la clase relacionada a la úlcera gástrica. En esta imagen inicial ya podemos ver en un esquema, una imagen en 3D, cómo se presenta una úlcera, una lesión a nivel de la mucosa del estómago, que se presenta, como ven acá, como una lesión en sacabocado, pérdida de tejido, formación de un tejido fibrinoso, tejido de neoformación, que es la que en última instancia trata de cicatrizar la herida que se ha formado en el interior de la mucosa. Bien, la úlcera péptica o úlcera gástrica, que son prácticamente conceptos o términos similares, vamos a conceptualizarla como una enfermedad multifactorial. Ya les decía en principio que las características dietéticas, laborales, ambientales y hasta emocionales son las que pueden llegar a ser factores etiológicos para la presencia de la úlcera. En esta situación del ámbito dietético, que es uno de los más importantes, debemos mencionar las características de nuestra alimentación. A nivel de nuestro país, la alimentación diaria regular, la dieta usual que toda familia consume en casa, está a base de carbohidratos. Comemos más carbohidratos que otra cosa, ¿no? El consumo de arroz, fideo, papas, chuños, cereales en general es parte indispensable de la dieta diaria. Pero no olvidemos que somos bastante gustosos con la alimentación y que nos gustan los alimentos bien condimentados y el infaltable picante en cualquiera de sus variedades. Por lo tanto, el consumo de estos alimentos que están ya arraigados en nuestra dieta son uno de los factores más importantes para la presentación de las úlceras. Pero acá también debemos mencionar hábitos ya personales que pueda tener cada persona, como son el consumo de gaseosas, el consumo excesivo de café, el hábito tabáquico y sobre todo el consumo de bebidas alcohólicas. Otro factor a tomar en cuenta son el consumo de medicamentos. Y hemos hablado de otra costumbre muy arraigada que tenemos en nuestro medio, que es la de la automedicación. Al último lugar que la persona va cuando está enferma es al médico. Primero ha probado con tomar algún mate, hacer hervir algunas hierbitas, o por último ir donde el curaca para que le haga las 7 fumadas poderosas, y como nada de eso funciona, recién va al médico. Entonces este paciente ya se ha automedicado, tal vez hasta con medicación que tenía en casa para otra dolencia, y ese es otro factor para que pueda presentarse las úlceras. Entonces por eso indicamos que esta es una enfermedad multifactorial, que se va a presentar cuando se deterioran los factores de defensa de la mucosa. Para poder entender este punto debemos retornar a nuestros conocimientos de fisiología, donde sabemos o hemos aprendido que la mucosa gástrica tiene varios factores de defensa, varios elementos que van a ayudar a la defensa de la mucosa ante la agresión externa. Entre ellos el recambio celular constante y permanente, y uno de los más importantes, la presencia de las prostaglandinas vasodilatadoras, que favorecen el recambio celular, favorecen que las pequeñas lesiones, erosiones o heridas que se pueden formar en la mucosa sean reparadas rápidamente. En el caso de las úlceras, estos factores de defensa son sobrepasados y ya no sirven como factores de defensa, y por último la mucosa queda desprotegida ante los agresores externos.
Vamos a hablar de úlcera cuando estas lesiones atraviesan la capa muscular y llegan a tener un diámetro por lo menos de 5 milímetros. Medio centímetro para arriba ya podemos considerar úlceras. Lesiones menores a 5 milímetros todavía no se consideran. Acá tenemos algunos conceptos que debemos tomar en cuenta. Úlcera está definido como la pérdida de sustancia de cualquier parte de la superficie del cuerpo humano. Podemos tener úlceras en la piel, úlceras, las famosas úlceras varicosas que se presentan a nivel de extremidades inferiores, secundarios a trombosis venosa profunda. Podemos encontrar úlceras secundarias a lesiones infecciosas, cutáneas, la tuberculosis que produce úlceras, úlceras a nivel de la cavidad oral por varios tipos de patologías. Entonces, la úlcera es un concepto general que indica pérdida de sustancia en el tejido de cualquier órgano del cuerpo. Vamos a hablar de úlcera péptica o úlcera gástrica cuando esta lesión se produce a nivel del aparato digestivo, sobre todo a nivel del estómago y en ciertas circunstancias primera porción del duodeno. Las zonas que con mayor frecuencia se presentan con úlcera son el tercio inferior del esófago, todo el estómago y el duodeno, la primera porción, sobre todo del duodeno, la primera porción. Sin olvidarnos de zonas donde podemos encontrar tejido gástrico ectópico como los divertículos de Meckel. Zonas del aparato digestivo que tienen en su composición, en su estructura de la pared, componentes celulares similares a los de la cavidad gástrica, pero fuera de esta cavidad. Eso llamamos mucosa gástrica ectópica. Y un ejemplo es el divertículo de Meckel. Acá tenemos un esquema que nos muestra la composición de las capas de la pared de la mucosa gástrica. En la parte superior la mucosa, inmediatamente por debajo una capa más delgada que es la muscular mucosa o muscular mucosae, por debajo la submucosa, planos más profundos la muscular propia y por último la serosa. Y aquí vemos a la úlcera hasta qué planos va a comprometer. Debe ingresar hasta la capa muscular propia para que se considere como una úlcera. Factores que van a actuar sobre la integridad de la mucosa gástrica. Tenemos a los factores de defensa, al bicarbonato, al moco que se produce por las células de la mucosa gástrica, al flujo sanguíneo que está mediado por las prostaglandinas vasodilatadoras. Estas son las que van a ocasionar que la mucosa gástrica tenga ese factor de protección que es por vasodilatación y que va a ayudar a la regeneración y al recambio celular rápido ante cualquier agresión. Y el crecimiento celular, que también va de la mano con la regeneración celular. Estos consideramos como factores defensivos. Los factores agresivos al ácido y a la presencia de la pepsina como una enzima que participa en el proceso digestivo. Acá debemos tomar en cuenta principalmente al Helicobacter pylori como uno de los elementos microbianos, bacterianos, que se considera como de primera línea en las causas etiológicas de las úlceras. Consumo de AINES, tabaco, el alcohol que ya hemos mencionado, también los ácidos biliares. El reflujo biliar que se produce de intestino a estómago, porque la bilis que sale del hígado pasa por el colédoco y desemboca en la primera porción del duodeno. Puede haber un reflujo del duodeno pasando a través del píloro e ingresando hacia la cavidad gástrica. La presencia de ácidos biliares que tienen un pH alcalino,
pueden llegar a ocasionar lesiones inclusive más severas que las lesiones producidas por elementos ácidos. Y también la isquemia de la mucosa. Hemos mencionado que uno de los factores de defensa principales de la mucosa gástrica es el flujo sanguíneo importante, además del recambio celular también permanente. Lesiones que puedan ocasionar alteración de la circulación sanguínea en la mucosa, produciendo isquemia, puede llegar hasta situaciones de necrosis y producir la lesión de la mucosa. Vamos a clasificar a las úlceras de acuerdo a su localización, que es la clasificación comúnmente utilizada: gástrica, cuando se produce en el estómago; duodenal, en el duodeno; esofágica, en el esófago; marginal, o cuando se produce a nivel de porciones del aparato digestivo que ya han sido sometidas a tratamientos quirúrgicos, como es la anastomosis, término terminal del intestino, o lateral entre intestino y estómago, como vamos a ver posteriormente. O también podemos encontrar en un divertículo de Mettler. Según su actividad, vamos a clasificar a las úlceras en tres grupos. Lesión activa significa una úlcera que está activa, que la lesión a nivel de la capa de la pared del estómago está en pleno proceso, y de acuerdo a las características endoscópicas tiene una clasificación de A1, A2, H1, H2 y S2, dependiendo de la profundidad, sobre todo, de las lesiones. Esto se llama clasificación de Sakita. Estas son las lesiones activas. Una vez que la úlcera ha pasado ya de una lesión activa y ya entra en un proceso de regeneración, tenemos las lesiones en fase de cicatrización. Ya son úlceras cerradas o están en un proceso de cierre. Como toda herida, las úlceras también pueden llegar a cicatrizar. Si cicatrizan, el problema está completamente resuelto. Y por último tenemos a las lesiones ya con una cicatrización completa. Estas van a estar caracterizadas porque la lesión ya queda simplemente como una cicatriz general que recubre toda la úlcera y se queda de manera permanente en la mucosa del esófago, de igual manera que una cicatriz cutánea tampoco llegará a perderse. Entonces podemos utilizar cualquiera de estas dos clasificaciones según la localización de la úlcera o según la actividad que tenga la úlcera. Según la clasificación de Johnson, a las úlceras las podemos clasificar en 5 tipos. La de tipo 1, que se encuentra a nivel de la incisura angular. Tipo 2, asociado a una úlcera duodenal, o sea que además de úlcera gástrica tenemos una úlcera duodenal. Tipo 3, lesión prepilórica. Tipo 4, lesión del fondo gástrico. Y tipo 5, múltiples lesiones ulcerosas en diversas zonas del estómago. Entonces, esta clasificación de Johnson lo que hace es darnos una clasificación de acuerdo a la localización de las lesiones. También tenemos la clasificación dependiendo del tipo de lesiones que presente la mucosa gástrica. Vamos a dividir en dos grupos: las lesiones irrelevantes, las menos importantes, las que pueden pasar inclusive inadvertidas y ante las cuales no hay necesidad de realizar muchas medidas terapéuticas. Tenemos las del grado 1, donde la lesión preulcerosa está caracterizada por la presencia de petequias y equimosis. Estas lesiones no son úlceras como tal, por eso se llaman lesiones preulcerosas, pero son lesiones
petequiales y equimóticas que en algún momento pueden llegar a derivar en una úlcera. De igual manera como el grado 2, que son erosiones. Ya lesiones donde se ha perdido la primera capa de la pared del estómago, la capa de la mucosa, que tampoco están consideradas como úlceras así como tal, pero también entran dentro del grupo de las lesiones preulcerosas. Ya las lesiones relevantes ya son lesiones mucho más avanzadas. Vamos a tener las del grado 3, donde ya se evidencia una úlcera gástrica o duodenal como tal, con todas las características que hemos mencionado previamente, y las del grado 4, donde ya se presentan complicaciones secundarias a la presencia de la úlcera, donde la principal complicación, la más importante, la más peligrosa, es la presencia de hemorragias. Esta úlcera, al ser una solución de continuidad, puede llegar a presentar disrupción, laceración de los capilares de la mucosa y producir focos hemorrágicos y ser causas de hemorragias digestivas altas, o por último inclusive de perforación de la pared del estómago o del duodeno. La localización más frecuente de las úlceras. Vamos a indicar que en el estómago se localizan a nivel sobre todo del antro, en el 60% de los casos, y en la unión del antro con el cuerpo, en la curvatura menor, el 25%. O sea, el antro del estómago es el lugar donde se encuentra el 60% de las úlceras. A nivel duodenal se encuentran el 95% de las úlceras en todo lo que es la porción del duodeno. Perdón, el 95% van a estar a nivel del conducto pilórico, de la unión del piloro con el duodeno. Esa es la zona donde se encuentran con mayor frecuencia las úlceras en la porción duodenal. En la primera zona, en la primera parte del duodeno, la más cercana al píloro, es donde vamos a encontrar úlceras. Acá vemos esa imagen. Acá es la zona prepilórica, conducto pilórico, y las zonas del antro y la unión del cuerpo y la curvatura menor, que son las zonas del estómago con mayor prevalencia en cuanto al porcentaje de casos de úlcera. Las úlceras son más frecuentes en varones en relación a las mujeres, una relación de 3 a 1. Y realmente en la práctica médica hemos logrado corroborar esta situación, donde más del 70% de nuestros pacientes que han presentado úlceras en distintos estadios evolutivos han sido varones. El grupo etario de riesgo a partir de los 55 años, que es lo que indica la literatura internacional. Pero eso no significa que personas más jóvenes pudieran tener úlceras. ¿Por qué recién a partir de los 50 o 55 años? Porque hasta esta edad la mucosa gástrica todavía está con sus factores de protección indemnes, pero conforme van pasando los años, los factores de protección van debilitándose y eso predispone a que un organismo ya con bastantes años de vida y de funcionamiento sea más predispuesto a las úlceras. Pero también tenemos úlceras en pacientes jóvenes. Yo recuerdo un caso de un paciente con una úlcera, una hemorragia digestiva alta secundaria a una úlcera perforada, uno de mis primeros casos que atendí en gastroenterología, que tenía alrededor de unos 25 a 30 años. Consumidor de AINES de manera excesiva, porque este paciente era deportista. Y las agresiones, las lesiones deportivas motivaron a que el paciente se automedique con AINES y a temprana edad pudo tener o llegó a tener estas úlceras. Bien, en la situación de la epidemiología, la literatura internacional indica
que la prevalencia de las úlceras durante la vida es aproximadamente del 10%. O sea que un 10% de la población va a tener úlceras en algún momento de su vida. De este 10%, un cuarto llegan a tener complicaciones graves que motivan un tratamiento hospitalario. Algunas, el mayor porcentaje, son de tratamiento externo. Esto porque se llega a diagnosticar de manera precoz, se llega a diagnosticar oportunamente, se inicia un tratamiento también oportuno y se evita que estas lesiones puedan llegar a complicaciones. Solamente un cuarto de los casos llegan a un tratamiento hospitalario, pero no tanto como úlcera, sino como complicaciones de la úlcera y sobre todo la hemorragia digestiva. La infección por el Helicobacter pylori también tiene un gran porcentaje de casos, 10 a un 20% de la población se calcula que está infectada por el Helicobacter pylori. Inclusive este porcentaje puede llegar a ser aún mayor en nuestro medio, tomando en cuenta que muchos casos diagnosticados por el Helicobacter pylori a través de pruebas laboratoriales han sido hasta hallazgos, muchos asintomáticos. Entonces, ¿cuántos pacientes tendremos en nuestras ciudades que son portadores del Helicobacter pylori, pero que no se los llega a diagnosticar, no entran dentro de las estadísticas, tomando en cuenta que no acuden a los hospitales o a los centros médicos para poder ser diagnosticados a través de un estudio laboratorial? Entonces, ya con todo lo que hemos hablado, indicaremos que los principales factores etiológicos para la presencia de la úlcera van a ser la infección por el Helicobacter pylori y los AINES, que llegan a ser o a corresponder a un 90% por lo menos de los casos de úlceras son secundarios al Helicobacter pylori o a la gastropatía medicamentosa. Aquí quiero hacer un paréntesis para poder enseñarles algunos conceptos correctos. Cualquier patología que comprometa al estómago la vamos a denominar como gastropatía, en términos generales, gastropatía, que sería el nombre. A ese nombre le vamos a poner un apellido dependiendo de la causa que esté ocasionando la gastropatía. En el caso del consumo de medicamentos, sería una gastropatía medicamentosa. Si es una infección por Helicobacter pylori, no vamos a poner como diagnóstico infección por Helicobacter pylori. Eso no es diagnóstico correcto a colocar en una historia clínica. El diagnóstico correcto es colocar gastropatía infecciosa. Gastropatía infecciosa. Por medicamentos, gastropatía medicamentosa. Les hablaba hace rato del reflujo de bilis hacia el estómago, sería una gastropatía alcalina. También existen casos en los cuales, común también en nuestro medio por la altura, la gastropatía congestiva, donde el paciente con eritrocitosis llega a tener un aumento en la concentración de glóbulos rojos tan importante que llega a producir ruptura de capilares a nivel de la mucosa gástrica y ser causa de hemorragia digestiva. Esto se llama gastropatía gastropatía congestiva. Si están escuchando correctamente, en ningún momento he dicho gastritis. El término correcto es hablar de gastropatía. Por lo tanto, todo lo que hemos llamado hasta el momento, hasta el día de hoy como gastritis, tenemos que cambiarle el nombre y llamarlo como gastropatía. ¿El diagnóstico de gastritis es correcto? Sí, es correcto, pero una vez que hubiera sido confirmado a través de un estudio anatomopatológico, sacando una biopsia de la mucosa del estómago y siendo esta analizada adecuadamente por el colega de patología, nos dará el diagnóstico de gastritis aguda o gastritis crónica, o también es un diagnóstico endoscópico. Pero clínicamente, ante la presencia de dolor urente en epigastrio, hiporexia, náuseas, pirosis,
Comúnmente le llamamos gastritis, pero a partir del día de hoy cambiaremos ese concepto y hablaremos de gastropatía. Entonces, la gastropatía infecciosa por Helicobacter pylori y la gastropatía medicamentosa por AINES son las causas más frecuentes de úlceras gástricas. Un porcentaje mucho menor, entre el 5 al 10%, por una hipersecreción de ácido clorhídrico, lo que es el síndrome de Zollinger-Ellison, la enfermedad de Crohn, presencia de linfomas, trastornos crónicos, patologías crónicas como la cirrosis, la insuficiencia renal crónica, el tabaquismo, el estrés o causas, por último, idiopáticas. Entonces, sacamos como conclusión que las causas más comunes son la gastropatía infecciosa y la gastropatía medicamentosa. Hablemos ahora de lo que es la gastropatía por Helicobacter pylori. Este microorganismo es un bacilo gram negativo. Muy importante este punto, porque tomando en cuenta el tipo de gram que tiene, se debe tomar en cuenta este detalle para poder escoger el grupo de antibióticos que van a ser efectivos contra gram negativos. Usualmente adquirido en la infancia, pero en nuestro medio la causa más frecuente para el consumo o para la adquisición de esta bacteria, de este bacilo, es el consumo de alimentos contaminados. Y obviamente si el día de hoy consumimos algún alimento contaminado con Helicobacter pylori, no significa que mañana ya vamos a tener alguna alteración gástrica. Las manifestaciones clínicas pueden presentarse hasta meses después de haber ingerido el alimento contaminado. Este microorganismo tiene una característica que es productor de ureasa, que es un elemento que se utiliza en el diagnóstico rápido, en el test rápido que se hace a través de la endoscopía. Y se encuentra por lo menos en el 90% de los pacientes con úlcera duodenal y hasta un 80% en los pacientes con úlcera gástrica. Ahora, no todos los pacientes infectados por Helicobacter pylori llegarán a desarrollar úlceras. Como les decía, la mayor parte pueden ser completamente asintomáticos durante toda su vida. ¿Cuántos de nosotros no tendremos en este preciso momento Helicobacter pylori en el interior de nuestros estómagos, pero no tenemos ninguna sintomatología y posiblemente toda nuestra vida lo tengamos ahí y no nos cause ninguna molestia? Y otra característica del Helicobacter pylori es que solamente puede llegar a colonizar epitelio tipo gástrico. Por lo tanto, no va a ser un microorganismo que se le encuentre en pulmones o en riñones o en algún otro tipo de tejido. Es exclusivo del tejido tipo gástrico. ¿Cómo actúa el Helicobacter pylori? Modificando la secreción de ácido en el estómago, aumentando la producción de ácido en el estómago. Y el aumento de la producción de ácido será el factor predisponente para la presencia de las lesiones gástricas. Principalmente se localizará a nivel del antro gástrico, y esta situación, donde se produce disminución de la concentración de somatostatina, favorecerá a la pérdida del efecto inhibitorio sobre la gastrina, todas estas enzimas digestivas que seguramente ya los conocen por fisiología, lo que va consecuentemente a producir una hipergastrinemia, un aumento en la secreción de gastrina, que va a ser la que origine el aumento de células parietales, y estas células parietales en exceso son las que van a producir también secreción ácida excesiva. O sea que para la producción excesiva de ácido se debe tener inicialmente un aumento en el número de células parietales, que son mediadas por la gastrina. Y el Helicobacter pylori lo que ocasiona es que se inhiba la liberación de gastrina, y la gastrina en exceso a nivel de la mucosa gástrica producirá mayor número de células y mayor secreción ácida,
y este será el elemento principal para la lesión de la mucosa. Usualmente las lesiones entre Aedes y Helicobacter pylori casi siempre van de la mano. Por lo tanto, no solamente se debe realizar un tratamiento al haber diagnosticado una gastropatía medicamentosa dirigida al control de la gastropatía medicamentosa, sino prácticamente en todos los casos siempre se debe realizar un estudio laboratorial de serología de Helicobacter pylori para descartar la presencia de este microorganismo. Aproximadamente 1 de cada 6 pacientes infectados por Helicobacter pylori llegarán a desarrollar enfermedad ulcerosa. O sea, no todos los pacientes con Helicobacter pylori también desarrollan úlceras. Hemos visto que algunos son hasta asintomáticos. Y es obvio, yo creo que es obvio pensar que como es un proceso infeccioso, el tratamiento principal está dirigido a la administración de antibióticos. Si no se administran antibióticos y solamente se dan protectores gástricos o inhibidores de la bomba de protones o inhibidores H2, el 85% de los pacientes llegará a tener recidivas. Pueden tener una mejoría en cuanto a la sintomatología, pero la presencia de los síntomas y la recidiva o recaída de la enfermedad puede presentarse en varios episodios a lo largo de un año. Las úlceras inducidas por Aedes. El consumo excesivo de Aedes es el segundo factor etiológico para la presencia de úlceras. Los que tengan el consumo prolongado de Aedes como parte de un tratamiento crónico, por ejemplo, para una artritis reumatoidea, para la presencia de lesiones de tejidos yuxtaarticulares, patologías reumatológicas sobre todo que ameritan el uso de Aedes en tiempos prolongados, la prevalencia de las úlceras gástricas será de un 10 al 20% y de las úlceras duodenales hasta de un 5%. O sea, un grupo reducido pero importante de pacientes que consuman Aedes de manera crónica pueden llegar a desarrollar las úlceras gástricas. ¿Cómo actúan los Aedes? Recuerden lo que hemos aprendido en farmacología, que los Aedes tienen un mecanismo de acción. Los que son Aedes no selectivos van a inhibir a las prostaglandinas. Hemos hablado de las prostaglandinas vasodilatadoras como elementos protectores de la mucosa gástrica. ¿Y los Aedes qué hacen? Para producir su efecto antiinflamatorio tienen que inhibir a las prostaglandinas inflamatorias. Y dentro de este grupo se encuentran las prostaglandinas vasodilatadoras. Por un lado, estaremos bajando una inflamación, de una luxación de un tobillo, de un traumatismo, de un golpe, por la inhibición de prostaglandinas, pero al mismo tiempo vamos a quitarle al estómago su factor de protección de las prostaglandinas vasodilatadoras. Esto se produce a través de la inhibición de la COX-1 y la COX-2. Pero son lesiones inhibitorias reversibles. Esto significa que al retirar el medicamento, el proceso se revierte. Tenemos el caso especial de la aspirina, el ácido acetil salicílico, que causa una lesión inhibitoria irreversible de la COX-1 y la COX-2, y también con un compromiso de la agregación plaquetaria. Es por eso una de las principales causas que actualmente la aspirina ya no se usa como se usaba hace 20, 30 años, ¿no? Para control de la fiebre. Se lo utilizaba como antitérmico, analgésico, en casos de cuadros gripales. Cuántas veces las mamás, las abuelitas nos han dado aspirina cuando teníamos fiebre, cuando nos dolía la cabeza, estábamos resfriados, inclusive en casos de dismenorreas.
La aspirina se la podía encontrar en las tiendas de barrio. Yo no iba a comprar aspirina como si estuviera yendo a comprar dulces. Pero actualmente la aspirina ya no se usa para esos fines. La única indicación actual de la aspirina es la utilización de la misma como antiagregante plaquetario en patologías sobre todo de orden cardíaco. Pacientes que han sufrido un infarto agudo de miocardio, como tratamiento profiláctico prácticamente de por vida, se utiliza a la aspirina. Pero la aspirina usual, la normal, la de adultos, llamémosle así, es de 500 miligramos. La que se usa para el efecto antiagregante plaquetario es la de 100 miligramos, lo que antes se conocía como aspirineta o aspirina infantil. Y ya desde el año pasado, la aspirina de 100 miligramos es pilar fundamental en el tratamiento de los pacientes con COVID por su efecto antiagregante plaquetario para evitar la tromboembolia pulmonar. Entonces, olvidémonos que la aspirina va a calmar fiebre o se usa para calmar fiebre, para un dolor de cabeza, para cualquier tipo de molestia por un cuadro gripal. Olvidémonos de sus usos. Solamente utilicemos aspirina, la de 100 miligramos, cuando tengamos que utilizarla por su efecto antiagregante plaquetario. Esto nosotros lo conocemos porque estamos estudiando medicina. Ustedes ya lo están aprendiendo ahora, si es que no lo sabían antes. Pero lamentablemente los pacientes, como no han acudido a las universidades, no saben lo que ustedes están aprendiendo ahora. Tienen el concepto de que la aspirina puede servir para cualquier situación, y ese es el factor más importante de riesgo para que se presente la gastropatía medicamentosa y las consiguientes úlceras. Entonces, siguiendo con el mecanismo fisiopatológico de la lesión de la mucosa por los AINES, vamos a indicar que los COPCIB, que es un grupo de antiinflamatorios, como el Celecoxib, que es un antiinflamatorio relativamente moderno, muy bueno para tratar patologías de orden reumatológica, va a inhibir de forma preferente a la COX-2, pero no actúa sobre la COX-1, que es este efecto selectivo nos disminuye la probabilidad de que los antiinflamatorios del grupo de los AINES y del subgrupo de los COPCIB puedan inhibir la citoprotección de la mucosa gástrica. O sea que este medicamento va a inhibir a la COX-2 como efecto antiinflamatorio, pero deja libre la COX-1, con lo cual el efecto protector vasodilatador de la mucosa gástrica se mantiene indemne y la protección de la mucosa gástrica por el recambio celular también se mantiene indemne. Es por eso que el grupo de los COPCIB actualmente se lo debería considerar de primera elección, utilizar el Celecoxib antes que el diclofenaco sódico o antes que el ibuprofeno, justamente porque tiene este efecto gastroprotector. Entonces, el uso de los COPCIB reduce la incidencia de úlceras en casi el 75% en relación al uso de cualquier otro AINE. Entonces, por lo tanto, debemos tomar en cuenta a este grupo de antiinflamatorios cuando tengamos que hacer un tratamiento donde se necesite el uso de AINES. Pero, como todo medicamento, también tiene sus efectos colaterales con la probabilidad de producirnos complicaciones de orden cardiovascular, como son el infarto de miocardio o las isquemias cerebrales que van a llevar a infartos cerebrales. Bien, ahora hablando de las úlceras gástricas como tal, las manifestaciones clínicas. El principal síntoma es el dolor. Dolor que se presenta en la zona del epigastrio, típicamente en la zona del epigastrio de tipo urente o de tipo quemazón. El paciente indica que siente como si le ardiera el estómago.
como si tuviera fuego en el interior del estómago. Ese es el dolor ureinte, que aparece en un lapso entre 1 a 3 horas tras la ingesta de los alimentos y que se exacerba con el ayuno y que típicamente disminuye cuando el paciente ingiere algún alimento. Entonces, la clínica del dolor de la úlcera se va a caracterizar por ser dolor que se presenta sobre todo en el ayuno. Es un dolor que cede con la ingesta de alimentos. Eso es algo muy importante a preguntar al paciente. Como yo les pregunto a mis pacientes, digo, el dolor del estómago le viene cuando come o cuando no está comiendo. Así yo les pregunto. Y cuando nos dicen que el dolor viene en ayunas, pero cuando come le calma, ese ya es un dato muy importante para poder indicar que nuestro paciente tiene úlceras. Y que se presenta en un periodo postprandial, o sea, después de la ingesta de los alimentos, hasta 3 horas posteriores. La dispepsia se va a presentar en un 80 a 90% de los pacientes. La dispepsia, que es esa sensación de plenitud gástrica, como si el estómago estuviera lleno, como si hubiéramos comido en exceso, nos hubiéramos servido una alimentación muy copiosa y sentimos inapetencia, prácticamente estamos saciados con la alimentación. En los casos de úlcera gástrica se va a presentar esta sensación en un 80-90%, pero sin relación con la ingesta de los alimentos. No está relacionado. El paciente puede llegar a referirnos que siente que no tiene hambre o que su estómago está muy lleno, que ha comido en exceso, pero sin haber ingerido alimentos. Eso se llama la dispepsia. Nos puede ayudar como criterio diagnóstico, pero debemos tomar en cuenta que no es muy sensible ni específico para los casos de úlceras. Un porcentaje menor al 25% de pacientes que presentan dispepsia, relacionada o no con la ingesta de alimentos, llegan a desarrollar la enfermedad ulcerosa. Y su característica de manera corrosiva porque es como si en el estómago se estuviera como fermentando los alimentos. Este es un concepto que entendemos y que nuestros pacientes también entienden. Dolor sordo, continuo, permanente, molestoso, constante, y en algunas situaciones similar al hambre. El paciente nos indica que no quiere ingerir alimentos, pero que en algún momento siente una sensación de hambre que se le pasa rápidamente porque nuevamente vuelve esa sensación de plenitud. O sea, la dispepsia puede ser ocasionada por una úlcera gástrica o estar relacionada a una úlcera gástrica, o presentarse como un síntoma también aislado, dependiendo de la ingesta alimenticia y de los hábitos alimenticios que tengan los pacientes. Otras manifestaciones relativamente frecuentes para las úlceras son las náuseas que preceden al vómito. Puede acompañarse inclusive de diarrea, sobre todo en los casos de gastropatías alcalinas. La gastropatía alcalina, nuevamente les repito, es cuando se produce una regurgitación de bilis de duodeno hacia el estómago. Eso por una excesiva producción de bilis. Y la excesiva producción de bilis, que por un lado está retornando hacia el estómago una vez que llega al duodeno, otra cantidad pasará al duodeno, luego a yeyuno, a íleon, y se convertirá en un elemento irritativo a nivel de la mucosa intestinal que podrá producir diarrea. El estreñimiento es una situación menos frecuente en relación a la úlcera de lo que se considera la diarrea. La flatulencia o meteorismo, la presencia de abundante cantidad de gas en el interior
del estómago y de los intestinos. Pirosis y regurgitaciones, que ya sabemos a qué nos estamos refiriendo con estos conceptos, la presencia de eructos, pérdida de peso y la hipersensibilidad epigástrica localizada. O sea que la simple palpación, aunque mínima palpación de la zona epigástrica, puede llegar a producir bastante dolor. El diagnóstico se lo debe realizar, como en todo paciente, a través de la historia clínica. Una historia clínica donde debemos tomar muy en cuenta y ser muy acuciosos en el interrogatorio referido a los antecedentes. Antecedentes de patologías previas, antecedentes de consumo de medicamentos, antecedentes de consumo de alcohol, tabaquismo, antecedentes de cuadros ulcerosos previos y sobre todo antecedentes alimenticios. Y a través de la correcta elaboración de la historia clínica, la adecuada, el adecuado interrogatorio para recabar datos, podemos posteriormente corroborar a través de un examen físico, donde encontraremos hiperestesia a nivel de la zona del epigastrio, y donde el paciente nos referirá a la presencia de dolor, urente, quemazón, ardor a nivel del epigastrio, con náuseas, pirosis, vómitos, diarrea, todos los síntomas que hemos visto previamente. De esta manera, de manera clínica, con todas las manifestaciones clínicas, ya vamos a llegar a un diagnóstico de sospecha de una úlcera gástrica. Podemos acompañar a nuestro diagnóstico clínico con la solicitud de exámenes complementarios. En los estudios complementarios solicitaremos un hemograma. Si encontramos anemia en el hemograma, ¿qué nos hace sospechar? Que este paciente tiene una úlcera perforada, y esta úlcera perforada ha ocasionado una hemorragia digestiva alta con la consiguiente pérdida hemática. La leucocitosis, que se produce no solamente por la presencia de un cuadro infeccioso, que puede ser secundario al propio Helicobacter pylori, sino también la leucocitosis se presenta en casos inflamatorios. O sea que cuando encontremos leucocitosis, o el paciente tiene infección o tiene una inflamación. En el caso de las úlceras pueden ser ambas cosas: infección por la presencia del Helicobacter pylori e inflamación por perforación de la úlcera, perforación de la pared del estómago o del duodeno. En ciertas circunstancias podemos encontrar amilasa alta, o sea, hiperamilasemia, que no nos daría el diagnóstico de pancreatitis aguda. Estamos hablando ahora de úlcera gástrica. Entonces, en el caso de una úlcera gástrica asociado a hiperamilasemia, ya debemos sospechar de que la úlcera ha invadido al páncreas. O sea, la úlcera se ha localizado en la pared posterior del cuerpo del estómago, que está en directa relación con el cuerpo o la cola del páncreas. Y al estar la úlcera en íntima relación con otro órgano, puede producir inflamación del otro órgano, en este caso del páncreas, y esto llegar a producir aumento de la amilasa. Ahora, que esta circunstancia pueda derivar en una pancreatitis aguda a largo plazo, se tiene la probabilidad. Y si solicitamos dosificación de gastrina y la encontramos elevada, sobre todo en pacientes donde se toma la muestra en ayuno, nos servirá para poder diagnosticar el síndrome de Zollinger-Ellison, que típicamente va a tener valores de gastrina elevados. O sea, el síndrome de Zollinger-Ellison se caracteriza por la hipergastrinemia. Pero el estudio complementario que se convierte en el gold estándar de elección, de preferencia para estos casos, será la endoscopía digestiva alta. Es el procedimiento de elección para el diagnóstico de las úlceras, no solamente porque nos ayudará a identificar la localización de las úlceras, sino también sus características en cuanto a tamaño, en cuanto a posibles lesiones hemorrágicas,
también nos puede identificar la profundidad de las lesiones a simple vista y nos ayuda en la toma de biopsias para poder identificar a través de la biopsia también la presencia del Helicobacter pylori. Entonces, la endoscopía se convierte en el principal método de diagnóstico complementario para el diagnóstico de las úlceras. Acá tenemos algunas imágenes de úlceras. Recuerdan que hemos visto en forma previa mucosa gástrica normal, los pliegues gástricos, la coloración rosada de la mucosa, y de manera muy llamativa resaltan estas lesiones amarillas. Vemos acá una central, acá en el fondo también otra, y zonas blanquecinas en la parte lateral derecha. Estas son úlceras ya con tejido fibrinoso, por eso es de color amarillo. Tejido fibrinoso, tejido ya de tipo cicatrizado. Otra úlcera, pero que está en fase activa. Si ven, es una lesión de bordes regulares, bastante grande, con un fondo de color medio violeta, morado. No se tiene ninguna formación de fibrina, por lo tanto esta úlcera está en proceso activo. En la imagen inferior izquierda también vemos una úlcera ya en una etapa de cicatrización, y en la imagen inferior derecha otra úlcera similar a la anterior, pero con zonas hemorrágicas perilesionales alrededor de la lesión. Fíjense cómo se ven los puntos de sangrado. Entonces esta es una úlcera con sangrado activo. La úlcera como tal está en un proceso de cicatrización por la presencia de tejido de fibrina de color amarillo, pero en las zonas periféricas tenemos ya zonas hemorrágicas. Para poder determinar la presencia del Helicobacter pylori, tenemos esta lista de pruebas. El test de la ureasa, que es el que se realiza actualmente. Recuerdan que hemos hablado al principio de la clase indicando de que el Helicobacter pylori es un bacilo productor de ureasa. Entonces el test de ureasa determinará la presencia excesiva de ureasa y nos darán el diagnóstico del Helicobacter pylori con una sensibilidad de hasta el 95% y especificidad de hasta el 100%. El diagnóstico histológico, que se realiza a través de una toma de biopsia, también con una sensibilidad y especificidad bastante altas. Los dos estudios más importantes, más utilizados para el diagnóstico del Helicobacter pylori. Otras pruebas: el cultivo para poder determinar la presencia del bacilo, que también tiene una alta especificidad, una alta sensibilidad, pero que no se utiliza de manera rutinaria. La serología, que ya es una prueba en sangre del paciente, se toma una muestra sanguínea y se hace la serología específica para el Helicobacter pylori, también con una sensibilidad y especificidad hasta del 95%. Y el test de aliento con ureasa, que es una prueba rápida y sencilla que se le hace al paciente en la consulta gastroenterológica, que también tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. Como ven, cualquiera de las pruebas que usemos nos ayudarán en un porcentaje muy alto a poder determinar la presencia del Helicobacter pylori. Lo que más se usa es el test de ureasa y la serología. La histología solamente a los pacientes que se les realice la biopsia correspondiente. Pero si tenemos un estudio laboratorial, pedimos serología para el Helicobacter pylori y nos da positivo, 95% de sensibilidad y 95% de especificidad. Si este paciente tiene el Helicobacter pylori, solamente un 5% de los casos será un resultado falso negativo. Como diagnósticos diferenciales debemos tomar los siguientes: el reflujo gastroesofágico, pero de modalidad atípica, donde el dolor no se refiere hacia la zona retroesternal, como hemos visto en una clase previa, cuando hablábamos de ERGE, sino el dolor se irradia hacia el epigastro y puede ir inclusive hacia las zonas de los hipocondrios. Enfermedad de vías biliares, como la
colecistitis aguda o la coledocolitiasis puede producir dolor también a nivel de la zona del epigastrio. Pancreatitis aguda, porque el páncreas es otro órgano que se encuentra de manera retroperitoneal, pero también en la topografía semiológica localizado en la zona del epigastrio. La colecistitis, que ya hemos mencionado, la rotura esofágica, el vólvulo gástrico o la rotura de un aneurisma aórtico si es que se compromete a la aorta abdominal. Y aquí tenemos que mencionar un diagnóstico más, que es el de apendicitis aguda. Pero ustedes dirán, pero la apendicitis es en fosa ilíaca derecha, ¿qué tiene que ver con la úlcera? Dentro de la cronología de la localización y características del dolor de una apendicitis aguda, no nos olvidemos que existe lo que seguramente ya han aprendido en cirugía, que se llama la cronología de Murphy. Cronología de Murphy, donde un caso de apendicitis aguda, el dolor típicamente aparece de manera inicial en la zona del epigastrio. Y conforme va pasando las horas, el dolor va migrando y bajando del epigastrio hasta localizarse finalmente en fosa ilíaca derecha. Eso se llama cronología de Murphy, típica de pacientes con apendicitis aguda. Entonces, si en la cronología de Murphy el dolor se presenta inicialmente en epigastrio, podrá ser confundido con una úlcera gástrica o con un cuadro de una dispepsia o una gastropatía de cualquier origen. Entonces, acá en la lista de diagnósticos diferenciales también podríamos mencionar a la apendicitis aguda. Tratamiento, vamos a dividirlo en el no farmacológico y el que utiliza medicamentos. El tratamiento no farmacológico, dirigido a realizar cambios en los hábitos del paciente, sobre todo lo que conocemos como medidas higiénico-dietéticas. No consumir bebidas alcohólicas, no consumir café, té, cocoa, chocolate, leche y derivados. La leche es ácida, por si acaso. No se trata las famosas gastritis, que ya le hemos dado el nombre de gastropatías, con leche, porque la leche tiene un pH ácido. Y cambiar o prohibir al paciente el hábito tabáquico. O sea, todo esto se refiere a las medidas de hábitos del paciente. Y acá también debemos mencionar a lo que se refiere al consumo de carbohidratos, consumo de condimentos y de picantes muy arraigados en nuestra dieta. No consumir fármacos ulcerogénicos o también llamados fármacos gastrolesivos. Los AINES, principalmente, los corticoides, otro grupo que tiene un efecto similar al de los AINES para producir la lesión gástrica por la inhibición de las prostaglandinas vasodilatadoras, y también el uso de la reserpina y del potasio vía oral. Aquí quiero también hacer un paréntesis para poder indicarles un detalle que debemos tomar en cuenta. Muchos colegas, en algún momento hemos tenido alguna discusión analizando el caso de un paciente, nos decían: el paciente necesita corticoide, pero tiene úlceras. Muy bien, no hay que administrarle corticoides o hacerlo conjuntamente con un protector gástrico. ¿Qué nos decían los colegas? Pero si se le va a colocar la dexametasona intramuscular o endovenosa, ¿qué efectos va a hacer en la mucosa gástrica? Lo mismo con la utilización del diclofenaco sódico. No le vamos a dar vía oral, le vamos a dar diclofenaco intramuscular para que le pinchen en la nalga. Entonces el efecto lesivo al estómago es nulo. Y no es así. Obviamente que el efecto directo que tenga el consumo de tabletas o comprimidos a nivel de la mucosa gástrica va a ser muy importante. Pero si administramos un AINE o un corticoide vía intramuscular o vía intravenosa, el efecto será el mismo. El efecto para inhibir las prostaglandinas será el mismo, ya sea que le demos vía oral o vía parenteral. A tomar en cuenta siempre ese detalle
cuando estemos tratando en pacientes con úlceras o con enfermedades gástricas o gastropatías. Si vamos a utilizar un AINE o un corticoide, siempre acompañar de un protector gástrico. Aunque le demos al paciente el tratamiento vía parenteral, démosle un protector gástrico, porque el efecto para inhibir la cascada de la inflamación, inhibiendo las prostaglandinas, es el mismo, se dé el medicamento vía oral o se dé el medicamento vía parenteral. La dieta: no consumir, como ya hemos dicho, los alimentos que son gastrolesivos, y se recomienda pequeñas porciones en cada tono. O sea, usualmente estamos acostumbrados a consumir 3 alimentos principales al día: desayuno, almuerzo y cena. Dividir esos 3 alimentos en 5 o hasta 6 tomas y utilizar, o más bien consumir, pequeñas porciones, no consumir alimentos en cantidad excesiva. Y la utilización de un antiácido o un protector gástrico 1 hora después de cada alimentación, pero se ha visto que el efecto más beneficioso para poder combatir y como profilaxis de los cuadros gástricos es utilizar esta medicación de la protección gástrica o antiácidos en ayunas. Una sola tabletita de omeprazol o de ranitidina tomado al momento que el paciente se despierta en ayunas le dará una protección de todo el día, que dependiendo de los casos se puede repetir hasta 2 o 3 veces en el día, pero principalmente como profilaxis 1 sola toma al día. El tratamiento para las úlceras está dirigido a controlar principalmente el síntoma del dolor, a favorecer la cicatrización de la úlcera, erradicar el Helicobacter pylori y control de las causas predisponentes hacia la úlcera. Para poder cumplir estos objetivos, vamos a usar a los fármacos de los grupos antisecretores de ácido, protectores de la mucosa gástrica y fármacos que puedan ayudarnos a erradicar el Helicobacter pylori y favorecer la cicatrización de las lesiones de la mucosa. Los antisecretores de ácido tenemos inicialmente al grupo de los inhibidores de la bomba de protones. Todos ya los conocemos, sobre todo al omeprazol, que es el principal representante, ¿no? Pero no es el único. La última molécula que ha salido, la más efectiva, la que yo recomiendo a los pacientes y es la que yo utilizo en mis tratamientos, es el esomeprazol. Mucho más efectivo que el mismo omeprazol. Pero también tenemos al rabeprazol, al lansoprazol, al dexlansoprazol y al pantoprazol. Aquí tenemos sus presentaciones. Cualquiera de estos medicamentos puede llegar a producir la curación del 90% de las úlceras duodenales después de un tratamiento de por lo menos 1 mes. Y de las úlceras gástricas después del tratamiento de por lo menos 2 meses. Cuando se las administra 1 vez al día, 30 minutos antes del desayuno. Lo que les decía, tomar su omeprazol, su pantoprazol, lansoprazol, cualquiera de los inhibidores de la bomba de protones en ayunas, inmediatamente el paciente a despertar. Como todo medicamento, tiene sus efectos colaterales. Por lo tanto, no se aconseja el uso por lapsos prolongados de tiempo. Hay pacientes, yo tengo un paciente que es un amigo muy personal, aparte de ser mi paciente, es mi amigo de este colegio, que tiene la costumbre de tomar su omeprazol todos los días desde hace aproximadamente unos 10 años debe ser. Se ha acostumbrado tanto al omeprazol que ya lo usa de manera rutinaria. Si no consume el omeprazol un día, ya empieza con sus molestias gástricas. Creo que es hasta un problema de tipo psicológico. ¿Cuál es la posibilidad en cuanto a efectos colaterales referidos al consumo prolongado de inhibidores de la bomba de protones? Disminución
de la absorción de vitamina B12, hierro y calcio. Si se disminuye la absorción de vitamina B12 y de hierro, se puede llegar a tener cuadros de anemia. Entonces, el consumo excesivo de omeprazol, lapsos prolongados de tiempo, no es recomendado porque el paciente puede llegar a tener anemia por deficiencia de vitamina B12 o por deficiencia de hierro, como anemia ferropentónica. Los antagonistas de los receptores H2 son los receptores 2 de la histamina, ¿no? La H es de histamina. De estos, el que es el más conocido, la ranitidina, que viene en presentaciones de 150 y de 300 miligramos. Pero también tenemos a la famotidina, nisatidina y la simetidina. Entonces, el uso de estos medicamentos también está autorizado para el tratamiento de las úlceras gástricas, pero de elección se usan a los inhibidores de la bomba de protones. Cualquiera de los que usemos, la toma una vez al día, puede ser al momento de dormir o al momento de despertar. Una sola vez al día, tratamientos entre 6 a 8 semanas, lo que se logra o lo que va a lograr un porcentaje de cicatrización de las úlceras hasta de un 90%. La efectividad para la curación de las úlceras entre los antagonistas de los receptores H2 y los inhibidores de la bomba de protones es prácticamente el mismo, pero se prefiere el uso de los inhibidores de la bomba de protones. Entre usar ranitidina y usar omeprazol, personalmente yo prefiero usar el omeprazol. Y si el paciente está con una vía periférica, prefiero darle omeprazol en ampollas a darle en tabletas. El efecto de la medicación endovenosa es más rápido, más efectivo y puede durar mayor tiempo. En cambio, el consumo del medicamento vía oral siempre tiene opción a que cierta porción, cierto porcentaje del medicamento no llegue a ser absorbido por la mucosa gástrica o intestinal y parte del medicamento se pierda por las heces fecales. En cambio, la utilización de la medicación endovenosa nos garantiza su utilización prácticamente en un 100%. Ahora, como protectores de la mucosa gástrica, tenemos al bismuto, que además de proteger la mucosa, tiene una acción antibacteriana directa contra el Helicobacter pylori. El misoprostol, que seguramente ya lo conocen, es un medicamento parecido a las prostaglandinas, que se utiliza en los casos en ginecología. Se utiliza en ginecología para reblandecer el cuello uterino y favorecer el parto, pero también en otros medios ya más clandestinos se utiliza para favorecer los abortos espontáneos. El uso de un comprimido de misoprostol colocado directamente al cuello uterino por vía endovaginal reblandece el cuello, abre el orificio cervical externo, favoreciendo la eliminación del contenido de cavidad uterina. Es lo que usan en los casos de aborto. Los abortos clandestinos, los abortos no autorizados, que no se realizan en instituciones médicas, se realizan a través del uso del misoprostol. Por su efecto análogo al de las prostaglandinas, se convierte en un medicamento que protege la mucosa gástrica y se puede utilizar como profilaxis para disminuir la incidencia de úlceras en pacientes que toman AINES o como medida profiláctica para evitar las recidivas de la misma úlcera. Y los antiácidos, no confundir por favor el omeprazol. Muchos me han indicado en visitas médicas que tenemos en el hospital, internos, estudiantes y hasta alguna vez algún residente se confundió y nos dijo que el omeprazol es un antiácido. No, el omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones. En el grupo de los antiácidos tenemos al hidróxido de aluminio y magnesio, que es el antiácido más común. No es por hacer propaganda a ninguna línea farmacéutica, pero todos creo que conocen el Bonagel.
de los antiácidos el más conocido. También acá podemos mencionar hemos dicho al hidróxido de aluminio magnesio, al magalrato y al sucralfato como antiácidos. Estos fármacos estimulan la cicatrización de las lesiones ulcerosas por su efecto de ayudar al mejoramiento del funcionamiento de las barreras defensivas de la mucosa gástrica. No actúan sobre el Helicobacter pylori, no actúan para erradicar al bacilo del Helicobacter pylori, pero sí favorecen la cicatrización de las lesiones gástricas por mejorar las defensas que tiene la mucosa con sus factores de protección. Para erradicar el tratamiento o para erradicar al Helicobacter pylori se utiliza tratamiento antibiótico. El tratamiento antibiótico en un lapso mínimo de 10 días, indica de 10 a 14 días, pero mínimo 10 días, con la probabilidad de poder prolongar el tratamiento hasta 21 días. Pero el tratamiento antibiótico para erradicar el Helicobacter pylori debe ir siempre acompañado de un inhibidor de bomba de protones o de un inhibidor de los receptores H2. Solo utilizar antibiótico puede ayudar a erradicar el Helicobacter pylori, pero la lesión de la mucosa ya está presente y la curación de la patología no llega a ser tan efectiva. Para poder realizar la erradicación del Helicobacter pylori ya hemos visto que existen esquemas. Los esquemas incluyen al inhibidor de la bomba de protones, que se utiliza 2 veces al día, a diferencia del tratamiento solo de la úlcera, que es una vez al día. Cuando ya se asocia el Helicobacter pylori, 2 veces al día, cualquiera de los que hemos mencionado, combinado con un tratamiento antibiótico biasociado, donde el uso de la claritromicina y la amoxicilina son de primera elección. La claritromicina 500 miligramos cada 12 horas y la amoxicilina 1 gramo cada 12 horas o cada 8 horas. Si se tiene alguna reacción alérgica a la amoxicilina, se puede cambiar por el metronidazol de 500 miligramos, también entre 2 a 3 veces al día. Otro esquema es el que utiliza al inhibidor de la bomba de protones, al bismuto, que hemos mencionado que tiene un efecto erradicatorio directo sobre la mucosa gástrica, y al uso de 2 antibióticos. Acá también ya podemos ver otro de los que está dentro de los esquemas para erradicar el Helicobacter pylori, como es la tetraciclina de 500 miligramos, pero que se usa hasta 4 veces al día. El uso de la tetraciclina ya ha sido relegado, ya no se utiliza como medicamento antibiótico para el Helicobacter pylori y tal vez inclusive para otros tipos de patologías por sus efectos colaterales, sobre todo a nivel del área dental. Entonces es bueno saber que hay una tetraciclina que se usa para el Helicobacter pylori, pero en la práctica básicamente no la utilizamos. El tratamiento también entonces puede ser con el siguiente esquema: inhibidor de la bomba de protones 2 veces al día, la amoxicilina inicialmente los 5 primeros días y luego iniciar claritromicina entre el día 6 hasta el día 10 y metronidazol más la claritromicina. Es un inhibidor de bomba de protones y 3 antibióticos. Es otro esquema. Y a este esquema también podríamos mencionar el uso de las quinolonas, sobre todo la levofloxacina, que actualmente es uno de los medicamentos que está entrando como tratamiento de primera elección. Porque se utiliza solamente 1 vez al día, ya no 3 ni 4 veces al día, y cuyos efectos colaterales también son mínimos, y se ha visto que el efecto para erradicar el Helicobacter pylori es bastante beneficioso. Complicaciones que puedan tener las úlceras, y hemos hablado de la hemorragia digestiva alta por la perforación,
Las úlceras se perforan y pueden llegar a sangrar. Las úlceras penetrantes son las que llegan a ocasionar ruptura y disrupción de toda la mucosa gástrica y producir perforación gástrica o perforación del duodeno. Y la cicatrización de las úlceras, sobre todo las que se encuentran en la zona prepilórica, por retracción del tejido al momento de ocasionar la cicatrización, pueden llegar a producir estenosis y obstrucción del tubo. Las hemorragias del tubo digestivo son luego de las varices esofágicas, la segunda causa secundaria a la presencia de las úlceras gástricas. Vamos a hablar sobre hemorragias digestivas en otra clase, por lo tanto no entramos en mucho detalle. Simplemente indicar que un 80% de los casos de la hemorragia puede llegar a recuperarse con el cierre de la lesión, detención de la hemorragia y la curación sin complicaciones. Pero hay un 7% que pueden llegar a ser hemorragias masivas, produciendo hasta cuadros de shock hipovolémico, lo cual pone en riesgo la vida del paciente. Las manifestaciones clínicas: la emesis en pozos o borra de café, la hematemesis, ¿no?, la presencia de sangre, vómitos con sangre, la presencia de melena y la presencia de hematoquesia. Melena, que es las deposiciones de color negruzco, y la hematoquesia, que son deposiciones sanguinolentas. Acá tenemos una endoscopía donde vemos un lago, así se denominan las endoscopías, un lago hemorrágico que nos indica la presencia de una úlcera activa. ¿Y dónde está la úlcera? Fíjense, aquí arriba está la úlcera, no está fuera de la imagen, pero vemos un chorrito de sangre, ¿no? Es como abrir un grifo y aquí hay un chorro de sangre que está cayendo hacia este lado. Es una úlcera sangrante activa. El tratamiento meramente es endoscópico. Se debe instilar a nivel de la mucosa de la zona hemorrágica adrenalina, que es un potente vasoconstrictor. Al producir vasoconstricción se disminuirá la salida de sangre y se favorecerá a que ese punto hemorrágico llegue a cerrar. Como les decía, vamos a tocar con más detenimiento este tema en otra clase. La perforación de las úlceras se produce en un porcentaje mínimo de pacientes, pero cuando se produce ya se convierte en una causa para una peritonitis y la presencia de un abdomen agudo, lo cual implica un tratamiento quirúrgico de emergencia. Las perforaciones sobre todo se producen a nivel de la pared anterior del estómago o del duodeno. La consecuencia o la causa para esto, es el uso de AINES, pero también el consumo de cocaína. El consumo de cocaína es otra causa que puede llegar a producir perforación del tubo digestivo. Seguramente ustedes ya conocen que la cocaína en su variedad inhalatoria produce perforación del tabique nasal. Si se consume la cocaína, si se la toma, porque hay personas que la toman, puede llegar a producir perforación gástrica. Acá tenemos una imagen de una cirugía donde vemos acá en el estómago una perforación gástrica. Y es grande. Comparen el tamaño de la perforación con el tamaño del dedo que tiene el médico que está realizando la cirugía. Es una perforación grande. Cuando se ubica la perforación se debe realizar el cierre de la misma a través de puntos de sutura. O también hay otras modalidades quirúrgicas que las vamos a ver a continuación. Aproximadamente un 40% de las úlceras perforadas pueden llegar a remitir espontáneamente, pero siempre y cuando su tamaño sea pequeño. Úlceras muy grandes no llegan a cerrar espontáneamente y van a requerir un tratamiento quirúrgico. Las úlceras penetrantes se producen en un 15% de las úlceras gástricas
y hasta en un 50% de las úlceras duodenales. Se llama úlcera penetrante cuando van a penetrar a otros órganos, como hemos visto el páncreas, vía biliar, hígado, epiplón o inclusive colon. En estos casos de úlcera penetrante, la sintomatología va a estar caracterizada por dolor, que dependiendo del órgano comprometido, el dolor tendrá diversas localizaciones y diversos tipos de manifestaciones. El tratamiento para las úlceras penetrantes es el de utilizar los inhibidores de la vía de protones vía intravenosa, y no se recomienda el uso de los antiácidos porque no se va a tener el efecto correspondiente. Para el uso de los inhibidores de la bomba de protones tenemos al omeprazol en presentación de ampollas de 40 miligramos que se utilizan 2 veces al día. El lapso de tiempo de tratamiento por lo menos unos 10 días, unas 2 semanas. La obstrucción pilórica, fíjense acá, vemos el píloro que por situaciones de las cicatrizaciones de las úlceras peripilóricas por retracción del tejido adyacente pueden llegar a producir obstrucción por estenosis del píloro, y esto llegará a producir un síndrome pilórico que se caracteriza por la dificultad o la imposibilidad para el vaciamiento gástrico, tomando en cuenta que el píloro está obstruido, y eso ocasionará un aumento del contenido gástrico, aumento de volumen de la cámara gástrica, vómitos, estado nauseoso, inapetencia. Son variados los síntomas que se presentan en este síndrome pilórico. El tratamiento básicamente para el síndrome pilórico es quirúrgico, pero se puede acompañar también del tratamiento con los antagonistas H2 o bloqueantes H2 y los inhibidores de la bomba de protones. Si se determina la presencia del Helicobacter pylori, realizar el tratamiento erradicatorio utilizando algunos de los esquemas que ya hemos mencionado. Y el tratamiento endoscópico va dirigido a poder dilatar el punto que está obstruido a nivel del píloro. De igual manera, como hemos hablado en su momento, de la dilatación del esfínter esofágico inferior en los casos de acalasia. En esta patología se utilizaron un procedimiento similar, la utilización de los balones dilatadores. Para la cirugía, ¿en qué casos se indica tratamiento quirúrgico? Cuando se tiene una hemorragia digestiva alta, donde no se ha logrado controlar a través del tratamiento endoscópico, y se debe abrir el abdomen para poder sacar el foco hemorrágico o colocar los puntos de sutura necesarios para detener la hemorragia. Cuando esta hemorragia ha producido una alteración hemodinámica severa que llega a producir cuadros de shock hipovolémico. Cuando sea necesaria la utilización de transfusiones masivas y a pesar de las transfusiones el paciente continúa con alteración hemodinámica, o cuando ya se tiene un tercer episodio de recibir hemorragia. Si el paciente ya presentó 2 cuadros previos de hemorragias digestivas tratados con endoscopía, la probabilidad de que un tercer caso sea controlado a través de una misma endoscopía es muy escaso, y por lo tanto ahí se recomienda la cirugía. Y acá simplemente les voy a mencionar, porque no es nuestra materia el área quirúrgica, pero cuáles son los tratamientos quirúrgicos que se pueden realizar. La vagotomía gástrica, que es un tratamiento quirúrgico donde se hace la sección, se cortan los nervios que son los que estimulan la secreción ácida. En este caso, la rama anterior del nervio neumogástrico. Es una sección del nervio que va a estimular a las células parietales para la formación de ácido. A pesar de este tratamiento, se tiene también un alto porcentaje de recidiva. La vagotomía troncular, que es la sección de ambos nervios neumogástricos antes de sus ramificaciones a nivel del esófago distal.
A eso se refiere la vagotomía troncular, también con la misma finalidad, con la de disminuir la secreción de ácido clorhídrico por la inhibición del estímulo que da el vago a las células parietales. Y las famosas cirugías Billroth, que tenemos la Billroth 1 y Billroth 2, donde se produce resección gástrica, como vemos acá, y anastomosis de parte del estómago directamente hacia el duodeno. Este es el Billroth 2, donde se produce la anastomosis del estómago directamente a una pared del yeyuno. Fíjense, se ha cortado la comunicación entre estómago y duodeno y se realiza la anastomosis lateral entre estómago y el hígado. Este es el Billroth 2. Y la gastroyeyunostomía en Y de Rhodes, que es un procedimiento mucho más complejo, donde se aboca la porción distal del estómago hacia el intestino, pero como ven acá está también esta porción anastomosada a otra porción del yeyuno. O sea, es un procedimiento quirúrgico bastante complejo. Esto lo van a ver con detalle en la materia correspondiente de cirugía. Complicaciones que también pueden tener los procedimientos quirúrgicos: úlceras recidivantes, el síndrome de antro retenido o síndrome pilórico, síndrome remanente gástrico pequeño, por el que el estómago ha sido disminuido de tamaño con la consecuente alteración del proceso digestivo, síndrome de asa eferente, que se produce por el compromiso y alteración fisiopatológica de la rama o de la asa intestinal que ha sido comprometida y que está inmersa en el tratamiento quirúrgico, la gastritis por reflujo biliar, ya hemos visto el asa eferente, el síndrome de dumping, diarrea post-vagotomía o inclusive el cáncer gástrico. Como todo tratamiento, puede llegar a tener complicaciones bastante serias. Por lo tanto, luego del tratamiento, o más bien, el tratamiento quirúrgico debe tener indicaciones precisas, no se realiza en todos los pacientes. A nosotros en el área de la gastroenterología, lo que nos interesa es realizar el tratamiento clínico en primera instancia.